Maestro. Bueno, bien, vamos a dar unos minutitos a que enciendan las luces, porque recordemos que esta plática se está transmitiendo a través del internet, entonces para que la gente nos pueda ver. Ok. Les ruego que por favor pongan, por esta cuestión de la inducción, sus celulares en vibrador. Gracias. Sí, sí. La cámara. Ahí está, mira. Bueno, pues, Álvaro, cuéntanos un poquito. Antes de llegar a Corazado, recorriste ahí un camino como asistente de dirección. ¿Qué tanto te impactó ahora ya como director esa experiencia de haber asistido? Pues mira, yo creo que justamente al principio del año estuve dando clases en un curso que se llamaba El Director en la Producción, y es un poco sensibilizar justamente a los alumnos a un poco las trayectorias que puede uno recorrer para ser director, ¿no? Yo desde que entré al CCC me quedó muy claro que yo no quería ser los típicos directores que a los 21 años dicen, soy un cineasta. Y sí me quise echar un camino que al final creo que sí fue demasiado largo. O sea, cuando me volví buen asistente de dirección, de pronto ya era muy difícil que los productores te vean en otra posición. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el asistente de dirección, el camino natural es producir. Y en México hay una rara sensación de que, claro, que el asistente de dirección después dirige, ¿no? Pero cuando te va bien, como fue mi caso, de pronto ya los productores, inclusive tuvieron el descaro de decirme alguna vez, un amigo que no quiere decir su nombre para que no se enoje, Billy Robsar, me dijo que para qué quería yo dirigir, que no podía él darse el lujo de perder un asistente de dirección así, aparte del único que conocía, tampoco es que conocía a los demás, que hay muchos. Y ese fue el detonante para mí, decir, ya no puedo asistir más. O sea, yo disfrutaba mucho asistir dirección porque trabajé con muy buenos directores, con muy malos directores también. Y digo, no sé, imagínate lo que le aprendí a Ripstein, a Zonka, a Villaronga. Realmente fue muy importante mi etapa de asistir dirección. Fui gerente de unidad, fui gerente de producción, o sea, todas esas, estacionaba camiones, o sea, era el momento que yo disfrutaba muchísimo el cine, en las entrañas propias del cine. Y eso apenas hoy, realmente lo puedo ver reflejado para mí dirigir finalmente es trabajar a partir de la realidad. Tienes que modificar o ser muy receptivo a la realidad, y la realidad significa la lluvia, que una señora no te quiera prestar su casa. O sea, hay una serie de factores que no tienen nada que ver con la pintura, o sea, el cine es justamente ser muy hábil en ver cómo vas a capturar la realidad, y eso significa convencer a alguien de que te dé dinero. O sea, hay muchas versiones, ¿no? Bueno, como asistente de dirección hice eso durante una década, aterrizar las ideas de alguien más a película, ¿no? Entonces, cuando ya me toca a mí, pues esta película, pues parece película, y de pronto no lo es una ópera prima. Y a veces parece una película, pero en realidad la hicimos con 3 pesos, ¿no? Entonces era muy ambicioso desde el guión, porque era de pronto, ya sabes, el océano. O sea, cuando veían el guión, todo el mundo decía, ¿y esto cómo le va a hacer? Y yo decía, pues, ¿qué flota, no? Los inventaron los nazis para que flotaran. Y entonces yo lo que sí creo es que hay 2 caminos. Te voy a poner un ejemplo muy claro, que no tiene que ver con talento y capacidad, simplemente es, por ejemplo, Carlos Carrera. Carlos salió de la escuela como director, muy joven, hizo tal vez una de sus mejores películas, que es La Mujer de Benjamín, y muy claramente, muy rápidamente, Carlos se instaló como director, en un momento, inicios de los 90s, donde apenas estaba resurgiendo el cine después de los terribles 80s, y Carlos dirigió muy bien. Muy pronto le ofrecieron sus siguientes películas, que hizo por encargo, las de videocine, y hoy en día es un director muy solvente que sigue trabajando y de dirigir cine, que no es fácil. Y mi camino fue el otro, fue el largo camino de asistir dirección muchísimo y muchas veces, y yo sí creo que fue demasiado largo. O sea, a pesar de que no tengo tantos años como mi amigo que está americanista. No, perdón, te lo tenía que decir. No, pero sí, creo que es bueno de pronto sí parar y darte cuenta que llega un momento que lo único que estás haciendo es estar en un lugar cambiando pañales ajenos, la verdad. Porque hice muchas óperas primas, hubo los directores que se dejaron ayudar y fue maravilloso, y hubo los directores necios que no se permitieron ayudar, y es donde decía, ya no puedo estar aquí. O sea, hasta ellos yo se decía, no me llames a mí porque te lo vas a pasar muy mal, porque yo era muy duro, el compañero se acuerda. Tengo aquí a muchos amigos con los que trabajé en esa época, y de verdad hay un momento que tienes que dar el paso, y es un paso bien complicado, te lo puedo decir porque hay asistentes de dirección hoy en día muy bien establecidos, que cuando van, regresan. O sea, hacen su primera película y se regresan porque es muy cómodo tener esos chequezotes de asistente de dirección cada semana. Es dinero fácil, es como ser drug dealer. O sea, cada llamada y es mucho dinero. Entonces es muy difícil dar ese paso y no echarte para atrás, ¿no?
Bien, ahora cuéntanos un poquito esta anécdota con Alejandro Lozano y los mojitos que dieron origen a esta película. Pues mira, Alejandro Lozano, alias El Patas, es el director de Matando Cabos, que era un director muy joven, tenía 27 años. Yo fui como su hermanito mayor cuando hicimos Matando Cabos. Le ayudé muchísimo a hacer la película, qué sé yo. Entonces cuando acabó su película, nos invitaron al Festival de La Habana, a mí con mi tesis del CCC, que se llama Así un Instante, y a él con Matando Cabos. Entonces nos fuimos felices de la vida, los amiguitos, una semana. Y cuando estábamos en el festival, estábamos en el malecón. Yo ya había ido algunas veces a Cuba y yo tenía esta idea ya de antes, es que un día van a llegar balseros mexicanos a Cuba, ¿no? Ya sabes, esa parte dura en esa época de mi izquierdosa vida. Yo decía, no, estamos tan jodidos que vamos a empezar a llegar a Cuba, ¿no? Yo tenía una idea muy romántica en ese momento de Cuba. Y Alejandro, que tiene mucho talento, empezó a pelotear conmigo la idea. Me dice, está buenísimo. Entonces, de verdad fue muy rápido, en una sentada, y los mojitos de él, porque yo no bebo, en, ¿qué te puedo decir? En media hora estábamos muertos de la risa contando lo que podía ser esa historia. Entonces, ahí se quedó. Y llegamos a México después del festival y empezamos a contar eso como un chiste. No, ¿qué tal? Es casi el chiste del cubano, el mexicano que llegó. Y mucha gente, pues obviamente el medio nos empezó a decir, es que eso tiene que ser una película. Y eso tiene que ser una película. Y 2 años después dije, oye, creo que sí tiene que ser una película. y fue donde decidí escribir el guión. Y pues nada, que fuera mi primera peli, ¿no? ¿Y qué tal fue el proceso de investigación justamente para llegar al guión? Pues mira, más largo de lo que puedo imaginar. O sea, a pesar de que pueda ser una película sencilla, a mí me da mucho pudor todos estos directores que se creen internacionales maravillosos y dicen que yo puedo hablar del mundo y no se dan cuenta de las barbaridades que hacen en pos de eso, ¿no? Empezando por Einstein, que está reflejado en esta película, que hasta no se dan cuenta, pero le hice un poema a Einstein, hablando pestes de él, y ese poema nadie lo va a entender más que los rusos. Y ¿por qué? Porque Einstein es un gran cineasta, imagínate todo lo que nos enseñó, pero cuando viene a México a hacer que viva México, pues digo, es donde entran las figuras de los mexicanos con piñas en la cabeza, hace juxtaposiciones de imágenes de chimpancés con mexicanos, o sea, muy violento, entonces ese es el primer ejemplo. Ya después vienen beautiful ejemplos, ¿verdad? De gente que piensa que de otro país y ya está, ¿no? Lo hizo Wim Wenders, que es mi maravilloso maestro, y Wim Wenders llega a Estados Unidos y de pronto después de París, Texas, ya empezó a hacer puras barbaridades y ya no hablamos de Cuba, o sea, los ve como artesanías vivientes. Entonces, esa es mi referencia, y la mejor referencia para bien es Luis Buñuel, que llegó a México y supo hacerse de los mejores mexicanos colaboradores, Gabriel Figueroa, Pedro de Odimalas, que era un gran dialoguista, Luis Alcoiza, a pesar de que ser español, también estaba muy instalado en México. Entonces, para mí el mejor ejemplo siempre fue Luis Buñuel, de lo que puedes hacer en otro país, ¿no? Es ese ojo extranjero, pero en este caso hasta en mi mismo país yo quería tener un ojo extranjero para ver lo que no vemos de pronto, porque es muy fácil hacer un cine costumbrista, ¿no? Que estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Y entonces yo qué hice, bueno, estuve 2 años leyendo todo lo que pude sobre Cuba, 2 años rigurosamente, toda mi literatura era Cuba. Leí a los autores que están en Miami, a los que están en Cuba, a los que están en España, a los que están en México, como Lichi, o sea, todas las versiones, porque obviamente era muy importante no caer en el panfleto, ¿no? Y esa película no creo que sea un panfleto, porque esta película puede ser considerada de derecha, de izquierda, de donde ustedes quieran. O sea, la visión que hay sobre los sindicalistas, pues es una visión de derecha de pronto, de estos huevones que son, pero en el fondo no, o sea, en el fondo de pronto vas hacia el otro lado, o sea, yo quería hacer algo más amplio, ¿no? Creo que eso genera una reflexión y no una respuesta sobre nada. Yo quién soy para responderles cuál es el camino, ¿no? Y entonces 2 años vi todas las películas cubanas que logré tener en mis manos, leí a todos los autores cubanos que pude, hasta aquí un momento que dije, ya no puedo leer más, y no porque me faltaba 100 veces más, ¿me entiendes? Entonces yo dije, ya llega un momento en que no puedes y ponte a escribir, porque yo tenía escrita la primera parte, y cada vez que decía, y él pisa Cuba, me entraba una sensación terrible de falta de respeto. Y es lo que más yo valoro en mi película, que sí hubo mucho respeto para los cubanos, y no miedo, mucha gente, ahora estuve la semana pasada en un festival en Los Ángeles, y un tipo necio, pero entonces cuando te censuraron, ¿cómo lo resolviste? Le dije, no me censuraron, porque entonces no lo hago. ¿Qué necesidad? No, primera película que te censuren, pues si haces otra cosa. Entonces 2 años estuve investigando hasta que, o sea, desde las cosas más básicas como el chiste del green card. O sea, yo tenía a una amiga que su papá trabaja en la inteligencia cubana que me decía todo operativamente cómo funcionaba Cuba, y lo que había que robarse era la idiosincrasia. Yo no podía tener la idiosincrasia cubana, esa me la tuve que robar de los escritores. Y el mejor de todos es uno que se llama Pedro Juan Gutiérrez, que es maravilloso, que es así, le llaman el Bukowski cubano. Y él estaba, bueno, ahora ya se mudó, pero él estaba en una azotea en Cuba escribiendo. Y eso es lo que yo me robé relativamente, porque no hay ninguna escena relacionada con el libro. Con los personajes sí. De hecho, por eso se llama Pedro Juan, en homenaje al compañero.
¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, así es. Yo estudiaba. No le saquen. Están aquí. Tu experiencia de llegar a Cuba. A ver, espera, otra vez. Sí, va con micrófono para que nos escuchen en el canal de las historias. Tu experiencia de llegar a Cuba como cineasta, ¿no? Sí. Y la respuesta del gobierno ante esta situación, definitivamente es un golpe directo a una lista, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es tu experiencia en eso? Pues mira, es raro, porque eso que dices del golpe, de pronto parecía no serlo. O sea, yo hice una película que para mí era una carta de amor a Cuba, pero claro, y en el proceso yo no podía decir que viven feliz. O sea, esa era la parte, por ejemplo, de mi amigo Alejandro, que es un poco más más comercial, más hollywoodense. Él decía, cuando llega le hacen un desfile, ¿no? Y yo decía, no, cuando llega, y cuando yo estaba ahí haciendo ese discurso y que él grita, dije, que nadie le aplauda, porque era decir que los cubanos son unos imbéciles, cosa que no somos. Si algo no son los cubanos, ¿no? Si algo tienen es cultura. Entonces, fue difícil. Lo que fue difícil fue que el primer intento de hacer esta película con el que es con el Instituto de Cine, fue patético. El señor Camilo Vives, que es el gran productor del cine cubano, nos trató como basura. O sea, se tardó una semana en darnos una cita, y ya que entramos a su oficina nos recibió como si fuéramos turistas surfers, o yo no sé, así porque teníamos nuestra gorrita, ya sabes. Hace cuenta Spring Breakers, ¿no? Y nos puso una cara de que quieren hacer qué, ¿no? Y nos dijo, luego me llaman. Nunca me volvió a contestar el teléfono en 8 meses. O sea, nunca más. Yo no podía estar yendo a Cuba a ver si me recibía el señor. En ese momento fue raro, porque la película se levantó muy fácilmente el financiamiento, el otro. O sea, me dieron dinero de Francia, de España, de México, y ya estaba todo excepto Cuba, del permiso, ¿no? Entonces, conseguí a un productor cubano que se llama Nelson Navarro, que es maravilloso, que es un tipo que tiene una compañía de comerciales en Cuba. O sea, nada que ver. Él no tiene problemas en ese sentido, porque hacen comerciales en Cuba de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y eso no les genera más que ingresos a los cubanos, entonces no tienen como políticamente ningún conflicto con eso. Bueno, este señor, cuando le cuento la historia y le mando mi guión, bueno, casi le doy un infarto. O sea, me senté con él, para que sepan quién es el que sabe de italiano. Él es el productor cubano, que no es ningún italiano, es cubano, y que como buen cubano, políglota, o sea, esas, maravilloso. Bueno, cuando yo me senté con él en el festival, digo, en el Hotel Nacional, llegó, leyó el guión y me dijo, bueno, va a estar complicado, ¿no? Él se sentía de pronto hijo de un súper comunista profundo, a pesar de que él es un gran capitalista, mi amigo. Me dijo, vamos a luchar por esto. Y él, lo primero que hizo, malamente, fue mandar mi guión como iba a la censura cubana, es decir, al gobierno, para que lo leyeran. Obviamente nos mandaron al carajo. Pero aparte el guión era súper literario. O sea, yo estudié en esta escuela y justo lo que fue todo lo que no debe ser, que es hacer un guión que es una novela, una literatura, y eso se lo aprendí a Ripstein. O sea, cuando tú lees un guión de Ripstein, te das cuenta que el hombre es más libre que yo, y que no nada más se dedica a poner los hechos y eventos que tienen que ser narrados. O sea, porque los guiones son entonces horribles para leer. Y yo, cuando leí los guiones de Pasalicia, dije, yo de aquí soy. Entonces, si un guión que, por ejemplo, decía de literatura pura, decía, y entonces ahí va el barco como el Granma, ¿no? Que es donde llegó el barco con el que llegó Fidel Castro a Cuba. Pues claro, cuando leyeron eso casi le dio un infarto seguramente a Fidel, que leyó el guión. Y básicamente cuando me pidieron no censurarlo, me dijeron, haz una limpieza de esa literatura. Y yo claro que la hice, porque no hay una sola imagen, ¿no? La única imagen que me pidieron que no estuviera en la película ahí es solo una, que es cuando Silverio dice, cuando está dudando de viene oyendo no sabe qué, cuando pone sus ojitos así, que a todo el mundo le da mucha risa, ahí yo lo que había puesto en el guión era de la imagen de Fidel. Pero fíjense cómo hoy en día es una película que sin la imagen de Fidel no la necesitas. Yo creo que trasciende un poco más el tiempo, porque hubiera sido demasiado ubicado en el tiempo hablar de Fidel, que aparte a mí, yo quería hacer la película, y me dijeron muy claramente, preferimos decirte que no, a censurarte esta sí, esta no, ¿no? Y después de meses y meses, y mi amigo cubano metió abogados cubanos, yo no sé cómo funciona eso, hasta que me dijeron que sí. Y para no hacerte el cuento largo, cuando filmé la parte mexicana, nos fuimos a Cuba y ya nos dijeron, ya no queremos que filmes aquí. Se asustaron todos, y yo ya había filmado la primera parte, ya me había gastado la mitad del presupuesto. Y ahí me puse como loco, les dije que iba a ser un lío de embajada, o sea, me salió lo peor, y sí les dije, o sea, los amenacé diciéndoles, esto no más se arregla así, o sea, yo ya me gasté este dinero, les pinté un panorama espantoso, internacional, ridículamente, pura patada de ahogado, y logré asustarlos y me dejaron filmar. Sí, si no, no estaría la película. Sí.
¿Qué estás sufriendo ahí? Bueno, maestro, un segundito para que te llegue el micro. Bueno, buenas noches. Primero que nada, pues me disculpo porque yo llegué tarde a la película. No pásale el micrófono a alguien más. No, es que voy a dar mi excusa, estaba en clase y pues no puedo llegar antes, ¿no? Pero viste los créditos, están padres, ¿no? Sí, quedaron padres, quedaron muy... La música está muy padre. Bueno, me llama la atención todos estos vericuetos en los que te metiste en la realización de tu película. Dices que bueno, hubo algunas broncas ahí para que el guión fuera aceptado, etcétera, etcétera. Bueno, mi pregunta, tú dices por ahí que no quisiste usar tu película como algo, una especie de panfleto, lo que sea. ¿Por qué meterse en tantas broncas? O sea, ¿por qué no contar una historia hecha en tu país? O sea, donde tienes una idiosincrasia bastante conocida, donde tienes un mundo que puedes crear a partir de una ficción bastante identificado y bueno, ¿por qué estar 2 años clavado en la literatura cubana y todo ese rollo para llegar a otra ficción, ¿no? La respuesta es para no hacer una película más, ¿no? Primero. Y segundo, acuérdate, digo, no es la referencia porque esta película la hizo después, pero si tú ves Zico de Michael Moore, él lo que hace es que se va a Cuba, se va a Francia, se va a Canadá, se va a Inglaterra, para hablar de su país. O sea, él saca en este documental sobre la cuestión médica y seguro la seguridad social en Estados Unidos, Michael Moore dice, a ver, vamos a comparar. Para mí mi película no es sobre Cuba, es sobre México y nada más en cuanto sacas a tu mexicano, puedes ver todos sus defectos, todas sus virtudes y no en México. En México te pierdes, eres uno más. Silverio en México es uno más. En Cuba se convierte en otra cosa. Por eso la hice. Y sí, créeme que cuando no me daban permiso decía, bueno, qué necesidad de hacer una ópera prima y depender de que un país me quiera dar, ¿no? O sea, que me dejen filmar un señor, porque en este caso es una persona. O sea, finalmente sí lo sufrí horriblemente, pero pues afortunadamente salió. Pero por eso la hice, ¿me entiendes? Porque no quería hacer nada más del montón y en ese sentido por eso creo que no es un panfleto. Porque lo más fácil, y ahorita está de moda y aquí lo hemos visto, es hablar mal del gobierno. Por supuesto, el gobierno es el eterno antagónico, ahí va a estar siempre y siempre va a ser el antagonista. Del partido que tú seas, el gobierno siempre es el eterno antagonista. ¿Qué pasa cuando miramos a la sociedad y vemos qué estamos haciendo mal nosotros? Silverio solito organizó este desmadre. Él solito decidió largarse, él solito, acuérdense una cosa que me dijo muy bonito Mariana Chenillo, que decía, este es como un pequeño héroe que todos sus actos heroicos no hay ni quien los mire, porque va en el mar y diciendo, y ahí les voy, todo el tiempo este héroe hace puras imbeciladas, ¿no? Y habla profundamente de nosotros, porque finalmente el mexicano sí es así, sí tiene esa voluntad, sí tiene esa fuerza, y yo creo que nosotros estamos mal fundamentados. O sea, todas nuestros ideales, siempre lo he dicho, el sueño cubano existe, ahí lo tienen, 50 años de resistencia, yo no sé ya ni a qué, ellos sabrán, es problema de ellos, yo no me meto en eso. El sueño americano existe, todo el mundo lo quiere, el sueño mexicano ¿cuál es? ¿El guardaespaldas que sueña con tener guardaespaldas? ¿No? La sirvienta que sueña con cuando el día que llegue a tener sirvientas, eso es lo que creo que es el México actual. Y por eso prefería hacer una película sobre nosotros, sacándola de México para que nos diéramos cuenta dónde estamos mal. Silverio organizó todo eso, nadie lo obligó, no hay malos. No hay así el gobierno que le hizo, no, él solito fue y le pegó a un diputado, él solito se organizó todo eso, es malo, ¿no? ¿Qué más? ¿Preguntas? Hola. Eres mejor cineasta que futbolista, definitivamente. Mi hijo dijo lo contrario y me mató. No, preguntarte, cuando armas un guión, cuando armas una historia, seguramente en este caso me parece que tenías a Silverio Palacios en la cabeza, o sea, salió dentro de tu primer chiste, o se integró a la historia, o cómo fue, porque me parece muy importante eso que armaste. Mira, ¿sabes qué pasa? En México, y bueno, tú y yo que hemos trabajado juntos, creo que tenemos la fortuna, más o menos si eres una persona que ha estado en el medio y que tiene cierto respeto, de tener a los actores que tú quieres. O sea, no digamos, no es como en Estados Unidos que dices, ok, quiero a Brad Pitt y es una cuestión totalmente económica, comercial. Yo no sé qué tanto en Estados Unidos le escriban guiones a los actores, digamos. Por ejemplo, para hablar de algo muy diferente a México. Yo todas las veces que he filmado en México, siempre le he escrito el guión a alguien. Haz de cuenta, desde mi tesis, yo dije Arcelia, Bruno, o sea, en general yo prefiero desde la primera palabra, yo no me puedo pasar 90 páginas sin saber quién lo va a interpretar. Ya si cambia, sería un caso raro, y de hecho Silverio estuvo a punto de no hacerla y hubiera sido rarísimo. O sea, porque ¿a quién más ves ahí? Es evidente que le escribí la película a Silverio,
imagínate, por ejemplo, Damián Alcázar, que lo pensamos, ¿no? Y Damián, pues claro, es maravilloso actor, pero no necesariamente le queda esta película, ¿no? Pensamos en, te pongo ejemplos, tú que eres actor y que conoces a todos, Jorge Zárate, la típica, que a Silverio siempre le dicen, bueno, si no es Jorge más urbano, más blanco, más, o sea, era muy complicado pensar en otra persona. Entonces, cuando yo escribí el primer draft, a la primera persona que llamé fue a Silverio. Le dije, aquí está tu película. Y desde entonces Silverio se involucró, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que es muy sano, digo, no sé cada quien. Yo no puedo estar, por ejemplo, La Vereda, pues claro, yo no sabía quién iba a interpretar a La Vereda. El Alacrán, no sabía quién iba a interpretar a Alacrán, pero mi protagonista, desde un principio lo tuve muy claro, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso para encontrar a los demás actores, justamente? Pues fue muy fácil y muy práctico porque yo no creo, pero difiero por completo de los no actores. O sea, yo no puedo trabajar con no actores porque entonces no, siento que muchas veces lo primero que pierden es la capacidad de interpretarse a sí mismos. O sea, de pronto hay gente que dices, no, es que ese es, y cuando les pones una cámara enfrente dejan de ser ellos mismos, ¿no? Obviamente yo no estoy aquí en contra de Bresson y el maestro Reigadas, y cada quien, de hecho yo creo que Reigadas ya se está transformando y entendiendo un poco la diferencia. Y yo creo profundamente, no nomás en los actores, sino en los mejores actores, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le aprendí mucho a Ripstein cuando hacía castings. Me volví muy temerario porque yo no hago ensayos, nunca, de nada. O sea, no soporto ensayar, creo que se platica, creo que hablas más o menos del personaje. Y el casting me lo hizo Manuel Teil. Y básicamente él lo que yo le decía era dame una opción ganadora, no necesito ver yo no soy los que quiere ver 50 personas en el casting, o sea, está muy claro quién es Salvador Sánchez, está muy claro quién es Norma Angélica, Azalia, la hija que no dice una sola palabra en la película, es una chica que hace teatro, o sea, yo no puedo trabajar con actores porque entonces creo que te pierdes. El único no actor de la película que me costó, no les explico qué dirigirlo, fue Pedro Juan. O sea, Pedro Juan es un bailarín, es un coreógrafo cubano, y yo quería esa cara, esa voz, esa espalda, esa manera de caminar, y me costó, bueno, la vida. O sea, yo lo quería matar a tubazos todos los días, y yo llegaba y le acariciaba la espalda y decía, no te preocupes, ahorita sale. Y llegaba a patear mi silla, o sea, horrible, porque de verdad era un suplicio dirigirlo, y el resultado es maravilloso. Yo sí estoy muy orgulloso de Pedro Juan porque realmente la gente piensa que es un actor, pero ni de broma. O sea, es un coreógrafo que nunca había actuado en su vida, ¿no? Y es el único riesgo que tomé. Y el primer ensayo que tuve con él, me quería yo tirar de un puente. O sea, dije, esto no va a funcionar, ¿no? Pero bueno, ahí está la chamba. Bueno, yo sí quiero que nos hables un poquito de la música, porque todo el diseño sonoro está está muy cuidada la película, y la música también se nota un trabajo muy fino. Yeah. ¿Cómo fue eso? Mira, yo cuando hice mi tesis estaba en una etapa muy dura y yo decía, el cine no tiene por qué pedirle prestado a nadie nada. Entonces mi tesis es sin música, no literaria, era muy dura, era muy de imágenes. Y fue una etapa de mi vida. O sea, yo acabé la escuela con una tesis diciendo, eso es lo que yo creo del cine, que era un poco como los hermanos Dardenne, los belgas, que de pronto hacen un cine muy duro, lo hacen, es totalmente cinematográfico. Y bueno, pasa el tiempo y cuando empiezo a escribir El Acorazado, bueno, imagínate. O sea, si algo somos los cubanos, los mexicanos somos musicales. Y como pudieron ver en los créditos, toda mi familia hizo la música de la película, era Gonzalo Curiel, Francisco Curiel. O sea, pero no nada más era porque era un favor. O sea, finalmente somos parte de la cultura, mi familia es parte de la cultura de este país de los años 40, de los años 50. Y sí, hicimos un cuidadosísimo trabajo de en qué momento estamos en Veracruz, en el mar, qué pasa, y después cuando llegas a Cuba ya usas música cubana. O sea, sí se hizo un trabajo muy extenso. Son pocas las canciones que tuve que pedir que me ofrecieran, o sea, es decir, las canciones que están en la película prácticamente el editor y yo las pusimos desde... Hay muchas que están en el guión. Todo Ray Conniff, que es una cosa clichésosca tremenda, todas nuestras abuelitas y madres crecieron con Ray Conniff, ¿no? Que es música de elevador, y me parece maravilloso que se suba a dar su discurso político y ponga Ray Conniff, ¿no? Todo eso está en el guión, prácticamente toda la música está en el guión, y ya después se hizo el score, que pobre músico lo traje, o sea, yo soy músico de Región 4, pero músico al fin, y entonces el pobre músico que sí fue a la escuela, pues me sufría mucho porque soy yo totalmente visceral. O sea, yo de pronto cada vez que me enseñaba una canción, yo así, con el mismo tubo que tenía para Pedro Juan, y después el proceso ya era bastante amable, ¿no? O sea, pero como pueden ver el diseño sonoro, para mí el sonido es la mitad de una película, o sea, ni más ni menos, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante. Y está en el guión, cada cosa que está en la película está en el guión. ¿Preguntas? Maestro, siempre pasa. Aquí el señor nos hizo favor de hacer nuestra película, él hizo el arte también con nosotros, él hizo todo el bocho, él, le agradezco al maestro Lagunas. No, gracias por... Qué bueno que por fin la viste, maestro. No la había visto. Él se aventó el bocho.
Hay muchas escenas que en el guión, bueno, Sí. no muchas, pero algunas escenas que a la hora de verla editada me las esperaba y no las vi. ¿En Ya. qué te basas para recortar? No recorté mucho, Mira, te voy a decir una cosa. La película dura 90 minutos, le quité 10. Este es su arte, se está quejando, ¿no? Estás quejando. No, para nada. De hecho, en este momento no recuerdo prácticamente. Quité caminadas, quité pocas cosas. La verdad no me acuerdo mucho, pero quité 10 minutos. O sea, las películas de pronto les quitan una hora. Le quité 10 minutos. Y una vez que empiezas a quitarle, le agarras gusto y vas en pos del ritmo de la película. Sí, yo creo que la reduje a lo mínimo indispensable. Aún así ni siquiera es que es vertiginosa, no, está reposadita en 90 minutos, pero pues eso lo tienes que hacer y te tiene que valer que eso, lo que hayan invertido, lo que hayan... Ahí es donde me mentaron la madre del músico, mi papá, cómo sacaste mi canción. Pues, obviamente es donde tienes que ser el director, ¿no? Y dejar lo mínimo indispensable para contar mi historia. Es una historia austera, en un país austero, en un presupuesto austero. O sea, yo quería ser congruente en esta película. No, era ridículo pensar en un Steadicam, en una grúa. Yo las pude haber pedido. La película tiene que ser austera, que es otra cosa que pasa mucho a los cineastas de pronto europeos, o que llegan y dicen, no, hombre, vamos a hablar de los pobres africanos, ¿no? Entonces viene la grúa y el helicóptero y baja sobre todos estos negros. Hay una película que empieza así, me paré y me fui, en el primer plano, porque es una mentada de madre que no seas congruente. Y el compañero Lagunas que estuvo ahí sabe que fue una película de un esfuerzo de 20 personas o 25, y era congruente, este es el dinero que hay, compañeros, eso, no hay un peso más. El director de arte que no está aquí, que es Carlos Jacques, se tardó un poquito en entender que lo único que había que hacer era un pinche bocho. O sea, le costó trabajo entender que la película se llamaba El Acorazado y que el elemento más importante era el acorazado, ¿no? Entonces ya cuando lo entendió, creo que se esmeró y nos hizo un muy bonito acorazado. Y ya después fueron cosas muy puntuales de dirección de arte, de escoger que si este cuadrito, qué sé yo, pero no había nada. O sea, realmente dijimos, en Cuba, ¿qué quieres que reproducir Cuba? Es como este chiste de Woody Allen cuando, en la del ciego, que llega a Central Park y dice, perfecto, esto lo hacemos en foro, ¿no? O sea, que dices, no, bueno, pues evidentemente en Cuba lo que había que hacer era poner la cámara y filmar, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo de rodaje? ¿Cuánto tiempo de edición? Pues mira, la verdad fue tiempo récord todo. O sea, ¿por qué? Porque no había dinero. Nosotros, cuando se nos cayó, un poquito lo tiramos, pero teníamos dinero de Francia, teníamos dinero de España, y cuando en un septiembre, les digo, en enero filmamos, empezaron, bueno, yo a lo mejor en marzo, entonces dije, vámonos con lo que tenemos, que es Fidecine, que pues eran 6 millones de pesos, que la neta no es nada para una película que es en aviones, o sea, no aquí, hoteles, todo, o sea, había que pagarlo, ¿no? Cuba jamás nos coprodujo, o sea, Cuba nos hubiera ahorrado $450,000 que no quiso ahorrarnos, pues, supongo que les convenía la inyección de dinero. Entonces yo lo que hice fue, teníamos un presupuesto de alrededor de $2 millones, que eran 7 semanas de 7 semanas de rodaje. Entonces llegué con mi productora y le dije, perfecto, le quitas 7 de no sé qué, 7 de acá, y la voy a preparar 3 y la voy a filmar 4. Entonces en un tiempo, en una película de un lunes a que 7 semanas después la habíamos preparado y la habíamos filmado, que sí, la verdad es un tiempo récord y se nota. O sea, digo, finalmente era una película que no había más. O sea, esto que ustedes ven, obviamente a ustedes no les interesa, en el sentido, vaya, no les tiene que preocupar más que el resultado, el proceso es problema mío. Y yo cada escena que veo, pues me acuerdo del proceso, me acuerdo de todo lo que no podía yo tener ahí para filmar. Y por eso es la reducción máxima de todo a las últimas consecuencias, ¿me entiendes? O sea, de verdad, es una película de personajes. Y yo creo que los personajes sí están vivos. Y que el alacrán y la vereda y todos tienen mucha vida. Y eso es el valor de producción. No hay mucho más que un bocho y un mar, ¿no? Pero la hicimos en 7 semanas en total. O sea, yo empecé la lectura de guión un lunes y les dije en 3 semanas filmamos, ¿no? Y eso lo que se llama es desarrollo. O sea, yo tenía todas las locaciones armadas y todo el casting. Entonces, eso en México se hace muy mal. Y yo que fui asistente de dirección 10 años, les puedo decir que es lo peor que hacemos. Agarramos y contratamos a todo el crew, 100 personas, empieza la 8 semanas, las primeras 3 la gente pues, está chateando, entonces el dinero corre, pero por todos lados, y ya cuando llegas las últimas 3 semanas todo el mundo se acalambra y dice, es que necesitamos más tiempo. Esa es la historia del cine mexicano. Entonces yo dije, a ver, vamos a quitarle la etapa de todos nos relajamos y vamos a la de ya tenemos todo. Y esas son las últimas 3 semanas, ¿no? Y en esas 4 semanas que filmamos, pues bueno, filmé en llamados de 10 horas. O sea, no crean que tuvimos horas extras, no había nada. O sea, eran 10 horas más una de comida. Y eso es todo. Y pues yo creo que el guión, son de esas películas que el guión lo aguanta. O sea, lo único que hay es una historia, no hay más. ¿Edición cuánto tiempo? Mira, la edición sí fue más larga. Yo quería, como he hecho muchas series de televisión, dije, pues en una semana. Y mi editor me dijo, no. Me dijo que estaba yo loco. Y pues un poco tenía razón. Haces un corto y lo reposas, dices, qué horror, qué película más mala. Te deprimes, vuelves al mes, dices, bueno, tal vez no está tan mala.
lo vuelves a querer, y entonces al final te echas unos 3, 4 meses realmente donde vuelves al corte, y un día llegas y dices, perfecto, quito esto. O sea, sí es un proceso que tienes que hacer más largo de 3, 4 meses, porque si no, seguramente cuando llega a la pantalla y no hiciste ese proceso, dices, eso no iba, eso. O sea, tienes que dejar de ser aprensivo con el material, ¿no? Entonces me tomó 3, 4 meses. Hay algo que me gustaría rescatar ahorita de lo que estás diciendo sobre el valor de producción, porque normalmente en una película se piensa que el valor de producción justamente viene de estas grúas, de estos dollies, de estos movimientos de cámara complicados o complejos. Tú estás hablando de valor de producción en los actores y eso me parece muy importante. Hay un artículo donde diste una entrevista donde hablabas de la 226. Sí. A ver, háblanos un poquito de eso. Pues bueno, mi crítica hacia la 226... que obviamente imagínense, ¿no? O sea, el que me da de comer, ¿no? El otro día les traje aquí a Mónica Lozano, que es prácticamente la creadora de los 226, a preguntarle por qué la creaste, ¿no? Bueno, y me explicó muy claramente por qué, fue al Congreso a decir, miren, nosotros ya prácticamente no podemos existir si no es base esta regla, bla, bla, que seguramente todos los que están aquí conocen. Ya llegamos al mundo del exceso, ¿no? O sea, ahora ya caímos en que todos vivimos de la 226, son presupuestos del doble de lo que eran hace 10 años, o sea, yo hice la ley de Herodes y nos costó $1,5 millones, hoy el infierno costó 5, ¿no? Y ese es un proceso que hemos ido encareciendo. Entonces, cuando tú ves que ya nadie pone un solo peso de su bolsa, ¿qué haces? Haces un presupuesto de $6 millones, donde dices el productor gana $250,000, digo, esos presupuestos los tengo ahí en mi compu, para el que los quiera revisar, y entonces ya generamos un monstruo, que al primer diputado que se le ocurra, o primer próximo presidente que diga, chao 226, que estamos así, se acaba el cine nacional. Entonces es muy peligroso provocar algo tan artificial, ¿me entiendes? Que yo creo que, por eso, de hecho, mañana tenemos ahí una junta en IMCINE, creo que hay que ser muy cuidadosos con qué proyectos, quiénes los hacen, y nosotros, yo soy parte de la industria, y a mí también hay alguien que tuvo que votar para que yo hiciera el acorazado, hay alguien que tuvo que decir, ok, tú sí vas, y ese alguien es gente de la industria. En ese sentido yo no me siento amenazado de los comités, de la censura, somos nosotros votamos los Arieles, esa comunidad que somos los que estamos felices con la 226. Digo, hablemos de números, acabo de hacer una película que se llama Cristiada, que costó $30 millones. Matías Meyer. No, de un gringo, de Wright. No. $30 millones, que salieron de México para hacer una película en inglés, con Andy García, de Balongoria. O sea, entonces algo está mal, algo estamos haciendo mal. Digo, yo cobré muy bien, estuve muy divertido. Pero la verdad es que ya estamos generando un monstruo que de verdad se tambalea. Porque miren, cuando hicimos La Ley de Herodes, se hicieron ese año 3 películas en México. Es decir, estábamos fatales, ¿no? Se hizo Todo el Poder, La Ley y no me acuerdo cuál otra. Hoy en día se hacen 60 películas. Obviamente se estrenan un tercio, ¿no? O sea, tanto una hilera ahí de... Entonces todos estamos felices. Somos una industria pequeña. Todos, cada vez, ahorita por ejemplo está parado toda la industria hasta que salga la nueva, cuando avisen quién le dieron el dinero. O sea, llevamos 6 meses donde nadie está filmando. Cuando filmen, todos van a colapsar. Viene a la mexicana, porque todos los crews están ocupados, porque somos 5. Y eso es México. Ese es mi generoso país, y sí critico a la 226. Digo, mi película tiene 226, que bueno, ¿no? Tiene un porcentaje del 30% de 226. Pero les voy a poner un ejemplo. ¿De qué me sirve a mí hacer una película? Ya con todo, ya gastados y ya sacándome el sombrero. Y la verdad, por ejemplo, yo en la música gasté una fortuna. Me gasté creo que 12, 13 millones de pesos. Bueno, ¿de qué me sirve no haberme gastado 50? De nada. Si yo hubiera gastado 50, hubiera ganado más, hubiera tenido agua caliente en el hotel, ¿no? Y hubiera tenido más material, o sea, otras condiciones, ¿no? La película hubiera sido idéntica, yo no creo que hubiera sido muy diferente, porque esa es la historia que yo quería contar. Entonces la 226 genera eso, que alguien como yo, más hábil, le hubiera dicho, vamos con 50, son 2 países, y vámonos, y total es dinero a pérdida, ¿a quién le importa? Eso es para mí el resumen un poco a veces de la 226, el mal resumen. Ha generado también una muy buena industria que no teníamos, o sea, después de, por ejemplo, ves a España, que hacen 150 películas al año, o los mismos argentinos. Los argentinos, después de la crisis del 2001, resulta que empezaron a hacer 50 películas al año. ¿Cómo? Pues hacían películas de $600,000 que tenían que ver y la idiosincrasia, y empezaron ellos a generar algo diciendo, venga, vamos a levantarnos del basurero. Nosotros estamos en esa parte. Vean las películas que estamos haciendo. Digo, vean los costos. Digo, el maestro Fons costó $80 millones. El maestro Estrada costó pasados los 50. El Soldado Pérez costó 60. O sea, entonces ya estamos en un mundo que está perfecto. ¿Quién va a recuperar de esas películas? Nadie, ¿no? Entonces, obviamente es imposible recuperar, y por eso se inventó la 226, ¿no? Pero esa es mi postura ante la 226, a ver si no me matan afuera. Perdón, bueno, son 2 preguntas que espero se complementen.
Bueno, por ahí se menciona que varias escenas no quedaron al final. Bueno, ¿qué porcentaje de lo que era originalmente el guión fue lo que se eliminó? Y bueno, ¿y cómo fue el proceso de creación del guión? Bueno, de verdad yo creo que se quitaron 10, 12 minutos, que para él yo creo que lo sufrió y lo lloró. Pero se quitó muy poco, porque haz de cuenta, ejemplos, Silverio llega a su edificio cubano, sube, y bueno, antes subía, primero veía su cuarto, después volvía a subir. O sea, son esas cadenitas de cosas que dices, ya lo contaste, no tienes que hacerlo reiterativamente 3 veces. Creo que en Veracruz prácticamente no quité nada, pero creo que nada de nada. Entonces, realmente se quedó muy poco fuera, y te digo, como cualquier película, algo se va en pos del ritmo. Inclusive en Cuba yo tuve la duda, porque de verdad no es tan recomendable hacer una película donde tú eres el guionista y el director. O sea, sí necesitas un tercero que te ayude, que le hables llorando y le digas, no sé qué voy a hacer mañana. Yo no tuve esa persona, entonces de pronto el guión ya no se sustentaba. O sea, la película en Cuba yo dije, esto ya no sirve. Ya no sirve porque cuando estos tipos se den cuenta, la película era, ellos se dan cuenta y se organiza, lo persiguen. Acá, cuando yo me di cuenta que los cubanos siempre lo supieron, me di cuenta mientras filmaba la película, dije, claro, los cubanos no tienen pelo de tontos. Y por eso al final el cubano brinda por él como diciendo, eres escoria, pero salud por ti, no, nadie va a perseguirlo, él solito se va. Eso sí cambió. Eso no está escrito en ningún guión. Y eso lo tuve que improvisar ahí en Cuba. La escena esta donde Silverio se va a llorar al puerto, esa la hicimos sin cubanos, o sea, la hicimos nada más el fotógrafo y yo, y Silverio, que fue maravilloso porque es darte cuenta que puedes ir a crear con la cámara, el actor y tú. Nos fuimos a un amanecer donde les decían, no, es que es muy temprano. Nos fuimos 3 personas. Entonces, en ese sentido, te digo, el guión se transformó un poquito al final, como debe ser, bendito sea. Es una película que solo tuvo 2 drafts. Hice uno, lo enseñé, me dieron 2 comentarios y se fue. El segundo fue el que levantó el dinero para hacer la película. O sea, no fue una película que tiene 17 drafts, tiene 2. Entonces, el tercer draft es la filmación, ¿no? Y en cuanto a la creación, la verdad, yo sabes cómo trabajo, yo no hago notas, yo no me la paso, te digo, trabajando sobre todos los guiones, porque es muy tedioso. Yo me meto todo el disco duro y cuando siento que estoy listo, la escribí en un mes. O sea, yo me di un mes de mi vida, así, un 1 de febrero dije, en 28 días tienes que tener un guión. Y el 28 de febrero estaba listo. O sea, me encerré, no quise abrir la puerta, era cuando asistía a dirección y cada llamada era, pues vente a hacer una película. Entonces era muy complicado esa tentación normal de ganarse la vida. No, o sea, es ganarse la vida. Entonces, rechazar una película para mí era muy complicado. Tengo 14 hijos, no, es cierto. Pero la escribí en un mes. Obviamente después de esos 2 años que te conté. Básicamente yo leía. Jamás hice una nota, una anotación. Era como estarte metiendo, pues, nutrirte, ¿no? Sobre todo de lo ajeno, que es de la idiosincrasia de los cubanos. O sea, ¿yo para qué? Si yo me hubiera inventado una Cuba yo solo, hubiera sido un fracaso terrible. De verdad. O sea, y esta Cuba, te juro, ahora estábamos en Los Ángeles y una señora se paró, una cubana, diciendo, bueno, feliz, o sea, los cubanos diciendo, mira, por fin alguien no se va al lado, o sea, no camina el negro maravilloso con un cesto en la cabeza, o sea, son personas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el proceso de un mes de escritura. ¿Alguien más? Maestro. No, ojalá. ¿Listo? Listo. Sí, de hecho, me quedaba una duda con eso del personaje de Silverio Palacios, porque tengo muy perfectamente entendido, que por cierto, disfruté mucho la película, me divertí como enano, felicidades. Al final, cuando él ya llora y grita esto desesperado, ¿no? Sí, estoy huyendo de mí mismo. Ahí entendemos todos perfectamente que queda destruido, que ya acepta el conflicto que él tiene y por el cual huyó y por el cual vuelve a huir de Cuba, pero acaba la película. Entonces yo me quedé casi con la misma pausa de, oh por Dios, ¿y ahora qué va a hacer de la vida de Silverio Palacios, no? Ahí tienes el final. No, es la segunda parte. Es que, de verdad, mira, yo no sabes, yo desde la escuela, yo hay películas que veo y digo, acábala aquí y bueno, me hiciste la vida, ¿no? No, se viene el epílogo siempre, que es donde todo el mundo tiene que ser panfletario, decir yo creo esto. Se acaba de verdad, sí es un final, porque cuando lo ves corriendo, quieras que no, yo no te voy a decir que tienes que entender, pero finalmente está en su país, y esos pinches güeyes no saben ni quién es este güey. O sea, ahí entra todo lo que había, o sea, para eso se organiza, casi esa película, esa escena, va primero que todas las demás, nada más que te la puse al último. O sea, ahí entiendes con otro peso qué significa llegar a México en esas condiciones. Y mira, ojo, nadie le pega, nadie lo agrede, porque una playa mexicana tampoco tiene por qué agredirlo, simplemente hay una diferencia tremenda, que hasta digo, el que le retaca la pelota soy yo, ahí salgo yo.
Y es ese México el que creo que tenemos. De pronto llega, fíjate, todo el mundo con las ganas de que, llegó a Estados Unidos, ¿no? Ahora estábamos en Los Ángeles y todo el mundo gritaba diciendo, claro, lo logró, porque ellos ya lo lograron, ¿no? Esta sensación de, o sea, aquí somos diferentes, nosotros estamos en México, en Estados Unidos no saben lo que fue. O sea, vieron otra película, se rieron 100 veces más, yo no sé de qué. Y todos tenían su bocho personal, ¿no? De su forma en la que habrán llegado. Entonces, para mí, ese es el final. El final es el inicio de una vida que Dios sabe qué va a pasar. O sea, no sabemos si Silverio... Eso que te preguntes para mí es buenísimo. Si esa noche va a llegar con la vereda y lo va a agarrar a cachetadas. Si por la vergüenza ya no va a poder llegar a su casa y va a hacer otra cosa. Eso es mucho más interesante que darte un final que te diga, y esto pasó. Y esa es la historia del cine, desde Casablanca, cuando el final no es el final que todo el mundo espera, hace la película eternamente, pues un feliz final, no final, ¿me entiendes? Yo no odio los finales, los odio, aunque también entiendo esa frustración a veces cuando dicen, no, espérame, no me la acabes aquí, ¿no? ¿Qué querías que siguiera ahí? Ya llegó a México, ya está, se acabó, se acabó su sufrimiento en ese momento, pero él sí se transforma. Antes cuando lo echaban, en el guión original lo echaban, qué mejor que él se vaya, ¿no? Él sí se transforma. Y se da cuenta, o sea, él cuando está con el diputado mexicano, pues está vendiendo habanos, está vendiendo ron, y cuando le empiezan a joder con las chavas, pues ese no es Silverio. Silverio no es un güey que va a vender unas chavitas. Y ahí entra toda la complejidad del mexicano, de un tipo que es noble, o sea, finalmente Silverio es a pesar de, ¿me entiendes? O sea, todos sus defectos no son en el fondo su culpa. ¿Qué habrá visto este hombre en su casa? ¿No? ¿Qué oportunidades tiene alguien como Silverio en la vida? Ninguna. Pero él es más hábil, y la gente lo ama. O sea, finalmente, bueno, en Cuba lo adoraban. Y yo creo que es adorable. Me decían por ahí, no, pero es que cuando le pega al diputado se convierte en un odioso. Pues no, le sale ahí todo el círculo completo de lo que es un mexicano. Tiene la chance y dice, voy, ¿no? Pero por eso el final es lo que es. Cuando tú creías, es un final que creo que debe durar 90 segundos, que crees que llegó a Estados Unidos, te puedes preguntar, ¿y ahora qué choro les va a dar? ¿Vengo huyendo de qué carajos, no? ¿Y en inglés o qué? Y corte pues llegó a su país, nada más. Y todos nos fuimos con la finta, apareció una güera que habla en inglés y ya todos, está en Miami. No, eso es México, ¿no? Ese es mi final. ¿Alguna otra pregunta? Los dejaste pensando, más bien. Un premio en Morelia y un estreno en Estados Unidos. ¿Y qué sigue? Bueno, estuvimos en Leida, donde también ganamos mejor ópera prima y mejor guión. Y es muy chistoso porque lo que es interesante es ver cómo la ven en cada lugar. O sea, cada quien tiene su historia. Y los europeos son felices porque para ellos es la cosa más exótica del mundo que un bocho flote y que, ¿no? Nosotros, curiosamente, nos puede parecer simpático, pero no tan lejos, ¿no? O sea, más de uno diría, el hecho, ¿no? Y más de uno habrá tomado notas diciendo, no es una forma mala de llegar, ¿no? ¿Para qué brincar el muro, no? Como diría el alacrán. Entonces lo que es interesante es ver las reacciones. En Estados Unidos, yo les juro, un minuto antes de que empezara la proyección dije, creo que no va a funcionar. De verdad, algo me dijo, no lo van a entender. Hay una historia ahí de que el cine latino y que los latinos quieren ver. Los latinos, cuando llegan a México los tratan como pochos. Y cuando llegan a Estados Unidos le dicen latinos. Lo único que quieren ellos es pertenecer a algo, ¿sí? Ese es el gran complejo que tiene un latino finalmente. Bueno, esta película yo pensé que iba a tener ese problema. No, hombre, todos traían su bocho personal. O sea, todos, cuando los veías, las carcajadas, la parte donde llora porque le dicen, tu nueva casa es Cuba, que es muy duro, ¿no? Que finalmente el tipo lo trata de calmar y lo único que le está diciendo es, estás muy lejos de tu casa. Entonces, en ese sentido es muy interesante el proceso. Y también les tengo que decir que de verdad, para mí ya no es mi película. O sea, de verdad, de todo corazón, yo la veo y ya es muy difícil. Me hacen un comentario, oigan, qué bonita, gracias. Y yo siento que están hablando de algo. O sea, es algo que me pasó y que seguramente le pasa a mucha gente, que de verdad las cosas ya dejan de ser tuyas. Para mí esta peli, hoy estoy aquí, obviamente, contándoles sobre ella, pero ya dejó, le puchas play. Y ya es una cosa que vive propia, ¿no? Entonces, bueno, ahorita qué pasa, vienen festivales, viene Biarritz, Locarno, Trieste y así unas cosillas por ahí, y el estreno es en septiembre, y pues nada, la típica carrera festivalera y después el estreno y pues a ver cuánto dura, ¿no? ¿Con cuántas películas están pensando salir? Digo, ¿copias? Pues mira, yo creo que es un buen número, porque justamente no hay que caer en excesos de eso de grandilocuencias malentendidas. No, me están ofreciendo 100, yo quisiera salir con menos, yo creo que debían de salir unas 70, hasta 60, un poco yo creo mucho en la distribución que hicieron con Abel, de Diego Luna, a pesar de que nunca la vi porque no había copias, la verdad nunca la vi, pero creo que es un buen número, salir con unas 60, 70,
probablemente sea hasta más comercial que la de Diego, y de pronto ya a ver si empiezas a mandar a provincia, qué sé yo, pero esa onda de las 200, si ahorita alguien me firma 300, le digo, pues te sobran 230, ¿no? Yo creo que es un buen número para una película como esta. Y lo que me queda claro, la verdad, es que a la gente le gusta mucho. Entonces ojalá que le llegue pues, a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? En Estados Unidos creo que le va a ser un chingados. Sí, en Estados Unidos fue impresionante la reacción, no me la esperaba. O sea, nos veíamos en primera fila los productores y yo como diciendo, ¿qué están viendo? Les pasaron otra, o sea, era muy exagerado, de verdad. O sea, imagínense los migrantes, ¿qué sienten? Cada escena para ellos significa otra cosa que a nosotros los que estamos aquí. Yo hice una película, sí, sobre migrantes, sobre México, pero yo no soy migrante y yo, cuando estaban allá, yo tenía ahí pues, a centroamericanos, a todos lo que conglomera los latinos, ¿no? Y les significaba cada escena otra cosa, ¿no? La verdad. Había cubanos, que son los más agradecidos, y en Cuba no la han querido pasar, y no voy a pelear, esa sí no la voy a pelear ahorita, tal vez en 10 años más, diré, venga, vamos, ahorita, si no la quieren, que no la vean, ¿no? Que no la vean. Va para allá. Bueno, nada más, me gustaría como que nos platicaras de tu experiencia aquí en CCC, por qué decidiste entrar aquí, en el transcurso, cuáles fueron tus decisiones. Pues mira, yo era un desastre en la escuela, me corrieron de todas las escuelas en las que estuve, todas y cada una de ellas. Y entonces llegó un momento que dije, bueno, ya basta de ser un desastre. Yo soy nieto de un director de cine, más prolífico que bueno, hizo más de 120 películas mi abuelo. Entonces de alguna forma en la familia pues ya estaba como instalado eso. Y un día a los 16 años yo quería ser arquitecto, pero me di cuenta que en la arquitectura iba a ser muy difícil que realmente me realizara, porque finalmente en el cine, si se hace cine, ya estás del otro lado, ¿no? Ya no hablemos de que si te gusta lo que haces. Entonces, bueno, cuando un día llego dije, bueno, vamos a ver qué escuelas de cine hay. Sección amarilla, CUEC, CCC. Llegué al CUEC, me deprimí. Dije yo aquí, jamás. Y luego fui a CCC y me deprimí más, ¿no? Porque el CCC no era esto. No era esto que tú estás viendo aquí, no había TV chiquis, no había 4 pisos, no parecía escuela de computación en inglés. Era realmente un tugurio, ¿no? Pero resulta que llegué y aparte en ese momento estaban haciendo el examen. Entonces me dicen, pues haz el examen. Ah, perfecto. Cuando veo que no había que responder nada concreto, dije, bueno, esto está increíble, no voy a reprobar. Te preguntaban ya, ¿tú eres alumno del CCC? Bueno, tú sabes lo que te preguntan. Entonces realmente no lo puedes reprobar, simplemente les puede gustar o no, pero no es un examen que repruebes. Yo lo llené, dije, papá, mañana entro. Obviamente me mandaron el carajo. O sea, ni de broma entré yo a la escuela y fondo me dije, ¿cómo que no entré? Pues, ¿qué les pasa, no? Y en la breve depresión de no haber entrado, yo ni siquiera sabía lo que era la escuela, entonces tampoco me afectaba tanto. Descubrí a un gran amigo mío, Rigoberto Castañeda, el director de Kilómetro 31, amigo mío desde la infancia, que me habló un día y me dijo, yo soy en el CCC, hombre, vente. Entonces, todo ese año me dediqué a hacer cortos, como mucha gente antes, hice la ópera prima, hice Un litro de sangre, o sea, me metí y dije, de aquí soy. Me empecé a quitarlo fresa, y es que en el CCC dicen que no hacen examen si no hacen casting, ¿no? Pero bueno, eso es lo peor que nos pueden decir. Y entonces en el CCC, realmente de pronto descubrí que esto era mi vida. O sea, cuando vi que las aulas tenían sillitas de cine, o sea, te juro que fue mi transformación, decir, esto es lo que yo quiero. Un año después hice el examen, me mandaron al carajo, ¿no? Entonces ya llevaba 2, y ahí es donde yo empecé a desesperarme, decir, bueno, voy a tratar de estudiar fuera. Probé Cuba, pero entraba un mexicano al año, no iba a ser yo, te lo juro. Y también empecé a ver las posibilidades de Estados Unidos. A mí no me gusta particularmente las escuelas de cine de Estados Unidos, creo que hay mucha fantochada, todo el mundo te dice, estudié en Nueva York, y dices, un día, 2, 4, ¿no? Hay mucho workshop. Y entonces realmente me empeciné, y yo ya llevaba 2 años produciéndole todo a las generaciones de aquí, a los mini brutos, a generaciones que ni siquiera conocerás. Y hasta que me empeciné, y un día cuando ya daba yo por perdido todo, mi amigo Roberto me dijo, Álvaro, ya hombre, ve a hacer el examen total, ya 3 y ya. Y ya fue donde entré. Y me transformó la vida. O sea, realmente el CCC fue la transformación de mi vida, es el lugar del que yo soy. Tuve todo tipo de sub y bajas, porque finalmente yo intenté hacer aquí mi ópera prima, que nunca se logró. Y eso fue un golpe muy duro a mi vida, porque yo amaba esta escuela. Y realmente fui en ese sentido, en esa etapa no fui muy bien tratado. Y yo me alejé 5 años de la escuela. O sea, primero el proceso fue muy bueno en la escuela, de verdad. Creo que el plan de estudios, a pesar, muchos dicen, no, pero es que todo lo que no te da, bueno, cuando te das cuenta de lo que sí te da. O sea, yo afuera, que hoy en día soy una persona que trabaja y que me va bien, todos mis compañeros, o sea, la cantidad de gente que es del CCC es tremenda. O sea, cómo te instala para competir como fotógrafo, como director, como editor, es impresionante, de verdad. Y te das cuenta cuando estás afuera. Las herramientas, el CUEC, por ejemplo, que es una muy buena escuela, tiene este sistema que son maestros de planta, ¿no? Nosotros, CCCeros, nos perdimos a Ayala Blanco, ¿no? Nos perdimos a maestros muy importantes, pero acá ganamos a Herzog,
ganamos, o sea, a mí me dieron un día clases Herzog, vine aquí los workshops de 3 semanas, es lo que hace el CCC, de que venga un director de Dinamarca y te diga 3 semanas tal fotógrafo, eso es lo que construye, para mí es la mejor forma de estudiar, porque hay gente que busca esos workshops en el mundo y aquí los tienes todos los días, ¿no? Entonces, de verdad, para mí es una de las mejores escuelas del mundo. Cada vez que yo he viajado, he ido a ver las escuelas de cine que tienen porque me da mucha curiosidad. Y créeme, esta es de las mejores del mundo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que yo me tomé la escuela como el lugar donde había que echar a perder. Yo no quise hacer mi primer corto y decir, no, hombre, yo aquí vine a echar a perder toda mi carrera completita de estudiante. Nunca fui preferido de los maestros, nunca tuve un corto que dijera, no, hombre, con este te vas a un festival. No, yo decía, a ver, vamos a ver qué se siente poner la cámara bien. La ponía. Y decía, perfecto, los actores están fatales, ¿no? Siguiente corto. Ahora voy a dirigir actores. Y la cámara estaba pésimamente mal puesta, ¿no? Bueno, cuando llega la tesis, fue donde yo dije, ya tienes que demostrarte a ti que puedes dirigir, porque realmente ya no había que demostrarle a nadie más. La tesis para mí ya era un momento muy importante, y la verdad es creo que el mejor trabajo que he hecho en mi carrera. Mi tesis, mucho más que el acorazado y que todo lo que he hecho, mi tesis fue mucho más importante hasta ahora, porque fue donde se congregó todo lo que yo era en ese momento, el CCC, fue un muy feliz, digamos, final de carrera. Y luego se vino el proceso de ópera prima, que fue bastante, pues, desastroso, la verdad. Hice 2 intentos muy poco afortunados. Y fue donde yo un día me enojé y dije, no vuelvo a pisar esta escuela hasta que no traiga una película bajo el brazo. Y es esta. Y lo hice, te juro que no sabes cómo me tuve que perdonar a un lugar que, pues, son unos muros, finalmente no era la persona. O sea, yo, con todo el amor que le tenía a la escuela, me tuve que ir un lustro completito. Y hasta que un día llegué con mi película bajo el brazo y dije, ¿me dejan pasar? La pasé. Y ese día quedó todo, o sea, de hecho ya volví a dar clases, así fue como la rehabilitación de la relación. ¿Y qué te puedo decir? Para mí es una escuela importantísima, y los que no saben ver eso, de verdad no saben lo que se están perdiendo. Obviamente todos los huecos que tiene, a mí no me dieron clases de dirección de actores, y mi generación creo que es lo que mejor hace. O sea, mi generación, que es la de Mariana Chenillo, de 5 días sin hora, Francisco Vargas del violín, o sea, esa generación de verdad nos la brincamos en dirección de actores. O sea, no, Margulis no nos dio clases. Y nosotros creo que somos una generación que nos gusta mucho dirigir actores. Entonces, habla de que son ganas, o sea, lo que no te da la escuela tú lo tienes que ir a buscar. Y tú lo sabes, cuando llegas y piensas que hay teoría para leer 3 años, la teoría del cine te dura 4 libros, de verdad. Las 5 Cs de la cinematografía, ¿no? El cine según Hitchcock, y se acabó. O sea, no hay mucha más teoría que tú puedas. Yo hace no muchos años dije, no, yo tengo que estudiar más. Y empecé a ver los cursos que había en el mundo. No, te juro, te voy a sonar súper arrogante, son cursos que yo podría dictar, porque ya lo hice. Y no ¿por qué? Porque ya estuve ahí, es el oficio, la dirección de actores. La dirección de actores tiene que ver con tu vida. Obviamente hay gente que técnicamente, mira, yo tengo mucha envidia por Julián de Tavira, que fue mi asistente en esta película. Julián de Tavira, pues es hijo de Luis de Tavira. Julián tiene un conocimiento de los actores que yo le envidio, ¿no? De verdad, pero bueno, es hijo de Luis de Tavira, creció en el teatro, o sea, imagínense la diferencia. Y yo contra eso no puedo competir en el mal sentido, yo lo que tengo es horas de vuelo. Y cada vez más, finalmente, o sea, pues ya tengo un hijo. O sea, finalmente la vida, dirigir actores no puede ser otra cosa que ver la vida, tener un poquito más de ojo. Y a mí me da tristeza ahorita, por ejemplo, he estado leyendo guiones para este proceso nuevo de Foprocine, ver la lejanía que hay de la gente con la realidad. O sea, lees las óperas primas, hadas, dragones, o sea, dices, te cae. O sea, te cae que en México no podemos mirar un poquito más. Hadas y dragones, te lo juro. Ese es y eso es algo que hay que reclamarle, no al CCC, o sea, ¿por qué no hay aquí 30 proyectos de ópera prima y gente que diga, es que está bien fácil? O sea, debutar aquí es mucho más fácil para el resto de 90 millones de mexicanos tú aquí haces una ópera prima como, ya sabes, en cualquier rubro, vienes, te recibes y presentas tu ópera prima y vas contra 5, y aún así hay 5 proyectos. Y eso somos los alumnos, la apatía de los alumnos. Yo te lo digo porque yo presenté 2 veces y era con 5, y eso es lo que es rarísimo. ¿Y por qué culpar a la escuela? ¿No? Yo, cuando tenga mi pelito blanco y esté más cansado, me encantaría regresar a la escuela y hacer cambios. Por ejemplo, yo creo que la ópera prima es un proceso muy extraño, porque yo haría 3 con el mismo presupuesto. ¿Por qué? Porque si no sacas de ahí un autor, ya no sé de dónde, ¿no? O sea, el CCC genera películas que no son películas y muchas veces no son óperas primas. Hablo económicamente, porque tenemos un buen número y de pronto ahí tratamos de venderlas, ya sabes, digo, y ninguna crítica en especial a las películas que han hecho, pero es un número muy gracioso, porque no es película, porque no puede competir afuera tan fácilmente, y no es Regadas, no por defender a Regadas, pero no es ese autor que de pronto sí hay. Lo que mejor ha salido ahorita del CCC son documentalistas, y unos documentalistas increíbles, ¿no? Y ha salido gente inteligente como, por ejemplo, Rubén Imas, ¿no? Que va y hace una tesis que la convierte en un largo, ¿no? Familia Tortuga. Eso es lo que es muy interesante. O sea, me encantaría que el CCC agarrara y dijera, a ver, dejen de sufrir. Tú, niño, tienes $300,000, haz un largo.
esa persona, que es como el que hizo las marimbas del infierno, tiene asegurada su carrera. O sea, Julián, creo que se llama Julio, que es interesantísimo, creo que va por su 4ª película. Pregúntame cuánto cuestan sus películas. No cuestan 60 millones de pesos. Lo que es interesantísimo es que él las hace con 3 pesos y ahí los tienes, compitiendo, ganando. O sea, para mí eso es lo más interesante que tenemos que rescatar y esa es responsabilidad nuestra. Algo habría que hacer en la escuela, porque el CCC tiene un estándar de calidad muy alto, que a veces cuando sales, ¿cuánta gente no está aterrada de que, uy, se le va a acabar la escuela? ¿No? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y eso por qué? Porque es muy paternalista la escuela, nos cuida muchísimo, ¿no? Entonces es bueno de pronto cortar por lo sano y salir a la calle y decir, ok, ahora me toca a mí, ¿no? Y lo que es maravilloso es que siempre tienes a la escuela. Si yo esta película me hubiera atorado en la post, créeme que la hubiera hecho aquí y me hubieran recibido bien. Entonces es maravilloso, de verdad es un gran lugar. ¿Qué más te puedo decir del CCC? Para mí es una de las mejores escuelas del mundo. Perdón, hay algo que me intriga. Ahorita que hablabas de que quieres salir con 60 copias y bueno, te ofrecen salir con 100. Bueno, no es el deseo de todo realizador que la película sea vista y bueno, sí, y es bien sabido que, bueno, por lo menos en el mundo de la producción, que si no sales con un buen número de películas, pues no aspiras un buen número de copias, no aspiras a recuperar la película. Ahora, bueno, yo quisiera pensar, ¿no está esto pensado para un público mexicano? ¿O piensas que poca gente la iría a ver? ¿O? No, para nada. No, nada más aquí te voy a agregar un dato importante. Cada copia la voy a pagar yo. Entonces, para que no te confundas, si me ofrecen 300, les debo 260 más. No vais a confundirte de que todos somos felices porque me van a pagar 300. Cada copia que salga, se las debo. Hasta que no recupere la película, entonces estás encareciendo algo que, créeme. ¿Por qué crees que Diego Luna, que es tantito más famoso que yo, salió con 60 copias? Porque no tiene un pelo de tonto. O sea, Diego y Canana y todos hicieron una estrategia de decir, ¿cómo hacemos rentable 60 copias? Ha habido películas de mi hermana y querida compañía Lemon, como Navidad, que salió con 360 copias. Entonces a la segunda semana guardaron 300, se las metieron a la bodega. Y eso, digo, es una estrategia que no es muy buena. O sea, yo quiero que es un número redondo, o sea, es lo que yo creo. Nosotros no sabemos en cada país qué va a pasar. Capaz que en Estados Unidos le pasa lo que a La Última Luna, no sé cómo se llamaba esa película, que metió, La Misma Luna, que metió creo que no sé cuántos millones de dólares, porque era de migrantes. En México nadie la vio, nadie le interesó. O sea, es muy cambiante. Nada más para que sepas ese dato, cada copia que yo haga, al final se las debo. Entonces por eso no quiero salir con 300. Me aterraría que me dijeran que voy a salir con 300, a menos que hubiera una campaña de medios que no va a haber, porque esta película es artesanal, no tiene ninguna compañía detrás. O sea, le hicimos el compañero Luna Siu, Laguna Siu. Si me entiendes, es por eso que no quiero salir con más copias, porque más me voy a tardar en pagarles la deuda a estos señores, ¿no? Es por eso. Bueno, estoy haciendo ahorita ya para cerrar, estoy haciendo un documental totalmente top secret, no puedo decir nada al respecto. Es un tema muy complicado, sí, es un tema muy complicado del que no puedo hablar. Y fue muy interesante porque acabando el acorazado me empezaron a ofrecer películas, ¿no? Entonces es horrible porque te ofrecen películas horribles, ¿no? Es muy raro. Pero en cuanto ya te conviertes en director, según todos, te empiezan a llegar unos guiones que te quieres morir, ¿no? Entonces finalmente, pues, eso demuestra que tengo que seguir escribiendo, ¿no? Y la tentación es muy grande, porque en cuanto acabas la primera, pues ya aparece la segunda, la tercera y la cuarta y piensas que son carreritas, y si tú caes en esa rápida, pues mala salida, acabas haciendo películas que no tienen nada que ver contigo. Entonces de pronto empecé a parar, yo iba a hacer otra película, que es así, no les puedo decir el nombre, acabé un domingo el acorazado, y el lunes estaba yo preparando la que seguía. Entonces yo dije, no hombre, estoy en la grande, llegó el guión, y no hubo forma que yo me conectara con esa película. Entonces fue donde paré, dejé de sufrir, me puse a dirigir series de televisión que me mantienen activo y haciendo lo que se me da la gana, inclusive las escribo. Y ahora apareció un documental que tiene, hagan de cuenta que es El Acorazado 2, es una reflexión sobre México, sobre las desigualdades que hay en México, y está increíble. O sea, es el mejor proyecto que me pudo haber caído y ahorita lo estoy haciendo ahí poco a poco, tengo un año para hacerlo, está totalmente financiado. Ese es el segundo. Y voy a hacer otra película que me ofrecieron. O sea, yo sí creo rápidamente en hacer algo que no tenga nada que ver con El Acorazado como lo ven. O sea, no quiero ser de esos que ahora viene la trilogía, no. Y si llega a funcionar la fórmula, créanme que lo último que voy a hacer es otra cosa parecida al Acorazado. Eso es una ópera prima, no es una película. Las películas son otra cosa. Y son irrepetibles las óperas primas. Las haces una vez.
¿no? Entonces, afortunadamente sí tengo mucho trabajo, de pronto pues, sucedió, ¿no? Que sí he sabido como abrirme a muchas cosas, escribo, vaya, me pagan por hacerlo, y dirijo series, y o sea, está bastante interesante, para el que quiera, pues ahí hay chamba. Por eso es importante que entiendan que solo entran 15 alumnos a la escuela, porque esos 15, si quieren, van a tener chamba. Por eso no puede haber muchos más alumnos en México, el medio no aguanta, nosotros mismos nos damos la chamba, ¿no? O sea, sale una generación y más o menos 2, 3 años, por eso mucha gente que no, es que voy a estudiar en Inglaterra, créanme, a mí me ha tocado ver gente que llega y dice, yo estudié en Inglaterra, se tarda 3 veces más en conseguir trabajo, porque a nadie le significa nada el papelito. Jamás nos van a pedir el papelito. Entonces, sí es muy importante estudiar donde quieres trabajar. Ya después, si te internacionalizas, pues ya sabrás, ¿no? Que es en la etapa en la que ahorita medio estoy, de ver qué más hay afuera, ¿no? Me encantaría, tengo muchas dudas o sea, ya dirigí en Argentina, en Colombia, en México, en España, entonces me da mucha curiosidad dirigir en inglés. Creo que es un reto interesante, ¿no? Porque te quitan la mitad de tu léxico. O sea, lo que más necesitas para dirigir son palabras. Y cuando el interlingua no fue suficiente, de pronto, ¿no? Te puedes encontrar con empezar a hacer gestos y cosas extrañas, ¿no? Entonces ya quiero vivir esa etapa, ¿no? Y en eso estoy. Pues Álvaro, nos da mucho gusto tenerte aquí de nuevo, alumnos tan talentosos como tú que regresan. Qué felicidad. Y pues felicidades por la película y muchas gracias por venir. Gracias, señores, por verla y nos vemos pronto. Buenas noches, gracias.